Señor os bendiga a todos y cada uno de vosotros. Vamos a continuar con donde lo dejemos el otro día respecto al Evangelio de Marcos. Amén. Por tanto, si el Señor nos lo permite, hoy ya terminaremos el verso 1 y continuaremos hacia adelante en otras ocasiones que el Señor lo vea conveniente. Amén. Y decía así el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 1, y que el Señor purifique nuestra bendita palabra, nuestra boca para leer su bendita palabra, en el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Tenéis Biblias, todo? Que me lío con una persiana cuando veo movimiento. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor purifique nuestros labios para leer su bendita palabra. Marcos, Amén. capítulo 1, verso 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Amén. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En la primera parte, el primer sermón que estuvimos hablando, intentando ser expositivos, aunque me cuesta bastante, lo tengo que reconocer, todo se verá poco a poco. Primera parte sobre Marcos capítulo 1, verso 1, estuvimos atendiendo algunos términos que este primer verso del Evangelio se pueden contemplar. En primera instancia estuvimos viendo lo que significaba principio. ¿Os acordáis? Estábamos hablando de que principio tenía una conexión no solo con el principio del Evangelio de Jesucristo, en el cual en esta esfera terrenal tuvo un comienzo, dictaminado por el Padre, sino que se conectaba con ese Bereshit, con ese Reshit, con ese principio del corazón de Dios en la eternidad, ya que tiene una conexión con la primera palabra que encontramos en la primera parte de las Escrituras, en la revelación de Dios a su pueblo en Génesis capítulo 1, verso 1, que estuvimos hablando de la misma manera que Juan conectaba a Dios en el principio de su esencialidad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios, y este Verbo se hizo carne. Marcos nos conectaba con ese principio de esencia, no de persona, sino esencia respecto a su ministerio, principio del Evangelio de Jesucristo. Estuvimos hablando del término Jesús, del nombre Jesús, que Jesús no se llama Jesús. Eso es una traducción que a nosotros nos vale perfectamente y no hay ningún delito, al contrario, lo conocemos como Jesús y así lo conocemos, pero su nombre es Yeshua, y si este nombre Yeshua sí que tiene una conexión profética con lo que Él iba a hacer, porque Yeshua viene a significar que de Dios, de Él, viene la salvación. Amén. También estuvimos hablando de la palabra Cristo, Mesías, que viene a significar ungido. Y tiene que ver este título que, aunque es ostentado por muchos en Cristo, en Jesús, como Mesías, tiene una dimensión incomparable con el resto, el cual se eleva a la magnificencia. Y estuvimos hablando un poco de esto. Hoy intentaremos tocar brevemente, si el Señor lo permite, la última parte del verso, la cual denomina a Jesús Hijo de Dios. Hijo de Dios. Creedme que para explicar cómo se merece esta expresión, este título, esta palabra, Hijo de Dios, requiere de una persona en primera instancia más cualificada que yo, porque no tengo capacidad para poder hacerlo, de mucho tiempo y de mucho conocimiento bíblico para poder explicar esto en la dimensión que le corresponde. Pero no vamos a meternos en profundidad, ya que tendríamos que hablar, como por ejemplo, tendríamos que hablar de cosas como preexistencia, eternidad, hablar de unigénito, hablar de primogénito y muchísimas otras cosas que nos llevarían a hacer de este mensaje expositivo, o esta intentona de mensaje expositivo, a un mensaje temático de semanas de estudio. Queremos intentar con este tipo de sermones, intentar seguir la línea que ya enseñamos en su entonces, de seguir expositivamente, pasando rápidamente por las Escrituras, tomando ese plano general, extrayendo de cada porción de las Escrituras ese principio que tanto nos hace falta, intentar evitar pararnos en cada situación y hacer de cada mensaje expositivo
dentro del interior del expositivo un mensaje temático. A mí me cuesta, lo reconozco, sé que me cuesta mucho pasar por las cosas sin tener que explicarlas, al menos al detalle, aunque no sea el detalle por encima, pero poco a poco lo intentaremos hacer. Así pues, tocaremos esto lo más sencillamente posible. ¿Os parece bien? Amén. Este tema ya es complicado de por sí. Es complicado de por sí. Aun estando bien ubicado, estando en el contexto adecuado, mirando las fuentes adecuadas, orientado correctamente desde el Génesis al Apocalipsis con la Escritura delante, entendiendo que es hijo de Dios, aún así es un tema complicado de por sí. Pero a nosotros los cristianos, por causa de la teología, que por una parte es algo maravilloso y que tenemos que atender y aprendemos un montón de tantos hermanos que han estudiado por siglos y nos han dejado tantas maravillas respecto a la teología. Por una parte es maravilloso, pero también por otra parte, por causa de la teología, nosotros los cristianos nos han enclaustrado en estas 4 paredes teológicas y no nos dejan ver más allá de esta verdad impresionante, la cual hoy se trata de ser hijo de Dios en la persona del Mesías. Y por tanto se complica la cosa. Por ejemplo, uno de los problemas que tenemos nosotros los cristianos a la hora de entender a la persona de Jesús es que siempre la interpretamos en su contexto y base de ser parte de una Trinidad. Cuando intentamos explicar a Jesús, leer a Jesús, entender a Jesús, lo entendemos solamente como la segunda persona de la Trinidad y no salimos de ahí. Y en todos los aspectos que nos encontramos en las Escrituras lo ubicamos ahí y de ahí no salimos. Y casi nunca lo atendemos como vino a ser y como la profecía bíblica nos enseña. ¿Cuál es su labor? El Mesías prometido por las Escrituras respecto a la labor que tiene que hacer. ¿Entendéis la problemática? Siempre lo miramos desde ese punto de vista y el otro lo desconocemos. No sabemos qué significa el Mesías, hijo de Dios en las Escrituras, conforme toca. Y eso hace que sea un problema a la hora de enclaustrarnos en este tipo de teología, pero yo, con la ayuda de Dios, espero que esta iglesia no solo utilice la teología como una fuente impresionante, sino que sepa ver más allá y más que teólogos seamos bíblicos. Amén. Este Mesías tiene características, cualidades, atributos, títulos, aspectos que nunca han sido considerados por nosotros. Por tanto, vamos a intentar, con la ayuda del Señor, no hoy, sino a lo largo de nuestra trayectoria, poder descubrir a esta perla de gran precio. Porque si hay algo valioso en las Escrituras que descubrir, es al inconmensurable, maravilloso Hijo de Dios. Ya que hemos comenzado hablando de teología, vamos a comenzar por aquí. Amén. La teología sostiene lo siguiente, y sostiene que ser hijo de Dios tiene que ver directamente con ser Dios mismo. La teología sostiene que ser hijo de Dios es ser Dios mismo. O sea que cuando a Jesús se le llama hijo de Dios, es una clara alusión a la segunda persona de la trina divinidad en el cielo. Y aunque en otras partes de las Escrituras claramente sí que es verdad que habla de Jesús como Dios, nadie lo puede negar, en ningún momento podemos decir que cuando se le habla a Jesús como Hijo de Dios, tiene que ver directamente con que sea una parte de esta Trinidad. ¿Habéis entendido esto? No atenderemos el tema trinitario en este sermón en absoluto, pero sí que debo decir que yo, personalmente, no estoy en absoluto de acuerdo de que hijo de Dios es igual a ser Dios mismo. No enseña eso las Escrituras y vamos a hablar de esto. Sí que es cierto algo que no podemos confundirnos, y es que en el Mesías, el título Hijo de Dios habla de esencialidad. De esencia, ¿por qué? Porque Él sale del Padre. Él es uno con el Padre. Es el Verbo que estaba en el seno del Padre y se hizo carne. Por tanto, claro que habla de esencialidad. Pero en ningún momento hace alusión a que Hijo de Dios sea Dios mismo en este contexto. ¿Por qué sostiene esto la teología? Todo gira en torno a una acusación de una parte del pueblo de Israel hacia el Hijo de Dios, los cuales lo acusan a él de blasfemia.
Todo nace de aquí y esta es la fuente de esta afirmación. La fuente de que en la teología Hijo de Dios sea igual a Dios mismo tiene que ver en base con esta afirmación del pueblo de Israel que lo determina como blasfemo por esta aseveración. Vamos a leer bastantes textos en esta tarde, porque sobre todo antes que yo hablar, lo que vamos a hacer es leer. No hace falta que lo busquen, yo lo voy leyendo y así vamos más rápido. Sobre todo vamos a leer. Juan 5:18 dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaban el día de reposo, sino que también decían que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Conocéis esta historia? Es la historia del paralítico. Dios se lo traen, dice: coge tu lecho y vete. Y entre esa historia, cuando lo sana, entre tanto murmullo y jaleo por una sanación tan grande, y sobre todo en el día de reposo, Jesús suelta una expresión que deja a todo el mundo atónito y dice: hasta el día de hoy mi Padre trabaja y yo trabajo. Por tanto, al decir mi Padre trabaja y yo trabajo, haciendo alusión él mismo como Hijo de Dios, todo el mundo ya se volvió loco creyendo que era un blasfemo. Juan 19:7 dice: los judíos le respondieron, esto ya es después de juzgarlo, dice, los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley. Dice: y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Pero uno de los textos que más se usan, que más usa la teología como base para argumentar esto que acabamos de decir, es el que encontramos, entre otros, esto es muy por encima, entre otros, Mateo capítulo 26, verso 57 al 68. Vamos a leer. Mateo 26, del 57 al 68, dice así: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Ya sabéis dónde estamos todos, ¿no? Bien. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron porque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo, desde esta hora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos, dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Aquí podemos ver cómo juzgan a Jesús, podemos ver cómo le preguntan sobre su mesianidad, cómo él contesta afirmativamente, y cómo luego de contestar afirmativamente lo acusan de blasfemia por contestar de que era el Hijo de Dios. Resumidamente, ¿de qué se le acusó? ¿Verdaderamente se le acusó de ser el Hijo de Dios? Porque a lo mejor aquí en el Evangelio de Mateo se dicen muchas cosas: Hijo de Dios, Hijo de Hombre, las nubes del cielo, unos dicen que puede ser que dijera el nombre de las 4 letras, en fin, hay mucha especulación, pero todo se queda en nada, en ninguna especulación y solo en una respuesta, cuando vamos a otro Evangelio sinóptico, en este caso el Evangelio de Lucas. Y el Evangelio de Lucas nos lo especifica claramente. Lucas 22, verso 66... Versos 67 al 71 dice: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Le está preguntando: ¿eres tú el Mesías? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis, y también si os preguntare, no me responderás, no me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, aquí la respuesta: luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Por tanto, lo que hizo que acusaran con mentira por blasfemia a Jesucristo fue que contestó afirmativamente a la pregunta si era Hijo de Dios. ¿Hasta aquí me seguís? Amén. Amén.
Por tanto, la teología relaciona dicha supuesta blasfemia diciendo la frase popular, y si algunos habéis escuchado predicar de este tema y leído en la teología, hay una frase popular que dicen así, en los libros de teología dicen: los judíos entendieron perfectamente lo que Jesús quiso decir, sabían lo que estaba afirmando y diciendo, y por eso lo acusaban de blasfemia, porque Jesús, al decir que era hijo de Dios, dijo que era Dios. Esto es lo que se dice en la teología. O sea, que basan su argumentación de hijo de Dios igual a Dios mismo en base a las acusaciones que le hicieron en el Sanedrín. ¿Entendéis esto un poco? Amén. Pero analicemos ahora de cerca y contrarrestemos esto con la verdad bíblica. ¿Puede ser que el Sanedrín en aquella época era un grupo de hombres piadosos, llenos de celo de Dios, llenos de celo de la verdad, con ganas de hacer el bien, luchando en contra del pecado? ¿Era así el Sanedrín de la época del primer siglo? ¿Eran así los saduceos, los fariseos? A modo general, había gente de buena, por supuesto que sí. O quizá fueron completamente sinceros a sus acusaciones y verdaderamente creían ellos en su doctrina de que decir hijo de Dios era semejante a decir Dios mismo. O quizás se les olvidaría lo que significa de la misma manera que se le olvidó a Nicodemo algo tan importante como nacer de nuevo. ¿Conocéis la historia? Se dice que nacer de nuevo era algo que vino con Cristo que antes no estaba, pero en cambio Jesucristo le dijo a Nicodemo: tú, siendo maestro de la ley, desconoces qué significa saber de nuevo, haciendo alusión a Timoteo y a Nicodemo, diciéndole claramente que él tendría que saber qué significa nacer de nuevo, por cuanto pertenecía al Sanedrín y era un maestro de Israel. ¿Le pasó como a Nicodemo a estas personas? No sé, ¿se me ha olvidado esta doctrina? Pero todos sabemos que no es así. Sabemos que en la época del primer siglo esta gente, a modo general, no todos, sobre todo los líderes de Israel, estaban corruptos, corrompidos y vendidos a Roma. A tal grado que algunos de ellos tuvieron que huir al desierto porque no podían más de la corrupción del templo, los esenios. Entonces, ¿qué pasó en realidad aquí? ¿Por qué? Simplemente todos estos factores convergieron en una sentencia a blasfemia. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo acusaron? ¿Por qué lo condenaron a muerte? Simplemente querían acabar con su vida, porque si Jesús seguía viviendo, el chiringuito que tenían montado se les caía en pedazos. Querían acabar con su vida, porque si no, el pueblo dejaba de seguirlos a ellos y empezaban a seguir a Jesús. Querían que muriera a toda costa. Si Jesús no muere, su monopolio religioso no hubiera perdurado. Pero vamos a la Escritura para ver esto. Juan 5:18 dice: escuchad bien la intención de estos hombres, a ver si era o desconocimiento o celo de Dios, o simplemente era un hecho malvado y una trampa perversa para arrebatarle la vida. Juan capítulo 5, verso 18: procuraban matarle, dice. Mateo 26:4: y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Mateo 26:59, en el propio contexto del texto que estamos leyendo: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Marcos capítulo 11, verso 18: y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. No era por celo de Dios, no era por una verdad de la Escritura que veían en el Mesías un falso, o por algo por el estilo. Era simplemente porque querían quitarle la vida a aquel que podría romper el monopolio religioso que tenían en el siglo I en Israel. Esas fueron las motivaciones del Sanedrín. Fíjense en esto. El propio sumo sacerdote relacionó la mesianidad
de Jesús, o sea, la mesianidad la relacionó con ser hijo de Dios. El propio sacerdote entendía que el Mesías y el Hijo de Dios era algo que iban paralelo de la mano. Mateo 26, 63 dice: mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas. Fíjense, el sumo sacerdote que lo quería condenar. Dice: por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Para incluso el sumo sacerdote, llamar a Cristo Hijo de Dios no era algo extraño y desvinculado del conocimiento doctrinal de aquella época en las Escrituras. Entendían perfectamente de que Hijo de Dios iba paralelo al Mesías prometido de Israel. Y el propio sumo sacerdote que le condena por hacerse Hijo de Dios es el propio que le dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, dímelo. Les daba igual la profecía bíblica. Lo único que querían era quitarle la vida. Se habían pasado por alto automáticamente lo que dice Isaías 9:6, cuando dice: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se les olvidaba que un hijo iba a venir. Por tanto, intentar demostrar que Hijo de Dios tiene que ver con proclamarse Dios mismo, con la base argumental que dan unos hombres corruptos, que la única intención que tenía era matar a Jesús al margen de la verdad, creo que no tiene ningún sentido. Por eso no puedo estar de acuerdo con este principio teológico que sugiere tal verdad con esta base fundamental. ¿Entendéis esto? Amén. Seguimos. Por tanto, si esto no significa ser hijo de Dios, ¿qué significa pues ser hijo de Dios? Me vais a tener paciencia, lo quiero terminar esto hoy. No podemos entender ni debemos comprender el concepto hijo de Dios en un sentido similar a como nosotros tenemos hijos. No podemos pensar con nuestra mente y con nuestras acciones y nuestros actos entender las cosas espirituales. En absoluto debemos comprender esto de esta manera. Hijo de Dios no tiene que ver con un engendramiento natural como el que nosotros conocemos. Pensar que Dios, que es espíritu, se pudo reproducir es una falta de conocimiento escritural enorme. Dios es espíritu y Dios no puede tener un hijo físicamente, no se puede reproducir. La idea de que un Dios engendra hijos por vía, con todos mis respetos, sexual, es algo que no tiene nada que ver con la Escritura. Eso tiene que ver con la mitología y el paganismo. El concepto de que dioses toman forma humana y toman a mujeres, las toman y de esa unión nacen niños y estos niños se conocen como semidioses. ¿Conocen la historia de Hércules? Todos habrán visto la película. Hércules es un semidios. Su padre era un dios llamado Zeus y su madre una humana llamada Alcmena. Y de esta relación entre un dios y un hombre, el cual Dios se hacía hombre y una mujer humana, nacía un semidios. Y esto está lleno en la mitología griega, romana, etc. Pero nada tiene que ver con las Escrituras esta aberración y esta invención. En las Escrituras nos enseña lo siguiente. Lucas capítulo 1, verso 34-35. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas capítulo 1, verso 31 nos enseña el gran milagro por el poder del Espíritu Santo operando en acción en la Virgen llamada Miriam.
No es que Dios tuviera una relación por medio del Espíritu, una cosa que nada tiene que ver con la verdad bíblica, sino que Dios se manifiesta en acción, en poder, por medio de su Espíritu Santo y obra en milagro de que una jovencita doncella conciba sin voluntad de varón un niño que al mismo tiempo es el Verbo de Dios. Eso es lo que pasó, un milagro de Dios. Hay dos formas de entender el término hijo en el mundo no religioso, el concepto hijo. Por una parte, la forma que todos entendemos, biológicamente, cuando un hombre se une a una mujer, pues tienen un hijo. Esa es una parte. Pero hay otra que también se considera y tiene que ver sobre aquella persona que dejas un legado, o sobre aquella persona que sigue tus pasos, o sobre algo que has creado y has fabricado y es cosa tuya. O sea, no solo en un sentido literal y físico, sino también en un sentido figurado, le otorgamos a algo, a alguien, el título de hijo de algo, de alguien. ¿Entendéis esto? Perdonad si no me explico muy bien. Un ejemplo. Imagínate un joven muy cercano a ti, un joven que se fija en ti, que se apega a tu costado, que tú le das cabida en tu casa. Un joven que sigue tus pasos, que sigue tus consejos, que lo enseñas, que lo educas, que crece a tu lado. Esa persona, tú cuando hablas con otro y te diriges a esa persona, ¿cómo te diriges a esa persona aunque no sea tu hijo biológico? Es como un hijo para mí. ¿Por qué? Porque aunque no sea tu hijo biológico, tú lo tienes como algo tuyo, algo que tú has creado por medio de la educación que tú le has dado y por medio del legado que tú le has dado. Por tanto, es como si fuera hijo tuyo. Otro ejemplo, por ejemplo, también podríamos hablar de cómo se considera a Isaac Newton. ¿Padre de qué? Isaac Newton se considera padre de la física. Por tanto, la física en sentido figurado es hija de Isaac Newton. ¿Entendéis esto? Algo que creó una persona tiene que ver con una relación filio-paternal, pero no en un sentido físico, sino en un sentido de acción y reacción, de hacer algo y que ese algo sea parte de ti y lo consideres como hijo tuyo. ¿Amén? Bien. Esto es algo que también encontramos en las Escrituras. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 3 dice: Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que el Señor te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Aquí que vemos, ¿qué término? ¿Qué expresión? Hijos de los profetas. No hijos de los profetas en un sentido biológico, sino en un sentido espiritual, de la misma manera que Eliseo era hijo, seguidor, discípulo de Elías. De la misma manera habían hijos de profetas, no porque nacieran de ellos y fueran sus hijos, sino porque aprendieron de ellos. Y esto lo vemos en todas las Escrituras. Vemos a Pablo como llama a Timoteo, ¿qué? Su hijo, en 1 de Timoteo capítulo 1, verso 2. También Pedro llama a Marcos su hijo, 1 de Pedro capítulo 5, verso 13. Vemos también expresiones, para ir rápido: hijo de perdición, a Judas, ¿os acordáis? Hijos del trueno, hijos del diablo, hijos de desobediencia, hijos de la promesa. Ninguno de estos términos tiene que ver con algo biológico, sino con un legado, una vinculación, una herencia espiritual y de herencia aprendida de aquello que te fijas y tienes por delante tuya. Nada que ver con algo físico. Pues de esta manera es como debemos nosotros entender en las Escrituras el concepto hijo de Dios, y no como algo literal y físico, sino como algo, escucha bien, un título otorgado por el Padre, como un legado heredado, como una semejanza increíble con Él, como una posición de autoridad dada por el Padre y como una procedencia espiritual que viene del Padre. Eso es el concepto hijo de Dios. Podemos ver esta diferencia en el famoso texto de Isaías 9:6 que acabamos de citar, porque un niño nos es nacido y un hijo nos es dado. Aquí podemos ver que el texto hace una gran diferencia entre el niño que nace y el hijo que se nos da. En el mismo texto dice: un niño nos es nacido y un hijo nos es dado. La palabra para niños viene de la palabra hebrea yelet, que también deriva a la palabra yalat, que viene a significar engendrar. Tiene que ver con nacer, tiene que ver con prole.
un niño nos es nacido. Pero la palabra hijo viene de la palabra hebrea ben, que a la misma vez viene de baná, que viene a significar construir el nombre familiar, como un súbdito. Por tanto, este texto hace una diferencia entre el niño biológico que nace por el milagro del Espíritu Santo en María y el legado y la labor ministerial que tiene Jesús como Hijo de Dios en la tierra. ¿Entendéis esto? Sé que es difícil, sé que es complicado, pero no sé explicarlo mejor, mis hermanos. Poco a poco iremos aprendiendo. Por tanto, podemos decir, simplificando, que Hijo de Dios en la persona del Mesías es un título que simplemente demuestra su mesianidad irrefutable. Pero veamos Hijo de Dios más de cerca y más ligado a la persona de Jesús. ¿Me aguantáis un ratito más? Bien. Hijo de Dios en sentido de aquel que representa y obedece e imita a su Padre. En las Escrituras lo encontramos con Jesús y su Padre. Juan capítulo 7, verso 16 dice: Juan les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Por tanto, todo lo que enseñaba el Hijo no era de su propia fuente, no era de su propia esencia, no era de su propio conocimiento, no se lo sacó de la mochila. Todo lo que el Hijo enseñaba lo aprendió del Padre. La doctrina del Hijo era una doctrina aprendida por el Padre, porque como buen hijo no se atrevía a enseñar nada que no su Padre previamente le hubiera enseñado. Juan capítulo 5, verso 19 dice: respondiendo entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer del Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Por tanto, no solo lo que el Padre enseña, que esto enseño, sino lo que del Padre veo, eso hago. Todo lo que Jesús veía del Padre en un sentido, en las Escrituras, en revelación, en unidad por cuanto era uno con el Padre, eso es lo que el Hijo hacía. En Filipenses capítulo 2, verso 8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No solo conocimiento doctrinal y enseñanza, no solo vivencia por causa de lo que veo, sino un sometimiento en humillación, en obediencia total, subyugado a la voluntad del Padre. Por eso a Jesús se le podía llamar con H mayúscula Hijo de Dios. Hijo de Dios también va ligado tanto a la persona del Mesías como a la función de rey. Eso es Hijo de Dios. Todos los títulos se entrelazan entre sí. O sea, llega un momento que decir, a nosotros se nos escapa porque no tenemos ese conocimiento, pero en el pueblo de Israel en aquella época, en el primer siglo, decir Hijo de hombre, decir Hijo de Dios, decir Mesías, eran palabras que venían a significar lo mismo porque hablaban de la misma persona, hablando proféticamente. Hijo de Dios como Mesías y como Rey es algo que está vinculado entre sí. Por ejemplo, Hijo de Dios como Rey. Lucas capítulo 1, verso 31 al 33, y dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado, ¿qué? Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. Y el Señor le dará el ¿qué? Directamente Hijo de Dios, ligado con ¿qué? El trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Notan? Hijo de Dios ligado con el reinado que tiene que heredar. Otro texto. Este texto hace alusión a la profecía súper famosa del rey David en 2 de Samuel capítulo 7 verso 12 al 14. Digo las citas para que se queden registradas y después puedan estudiarla ustedes en vuestras casas. Dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo firmaré para siempre el trono de su reino. Yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo lo castigaré, hablando directamente, primera instancia, de Salomón, y después en segunda instancia, proféticamente, de Jesucristo. O sea, este rey que reinará, ¿cómo lo llamo? Mi hijo. Y yo seré tu padre. Porque el concepto y título Hijo de Dios va ligado completamente con el reino que va a heredar el Señor.
Juan capítulo 1, verso 49 dice, respondió Natanael y dijo, Rabí, dirigiéndose a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, respondió Natanael y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. O sea, Natanael vio a su maestro, lo vio y dijo, tú eres el Cristo. Y enseguida que le dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, eres el Rey de Israel. Porque es inseparable llamar Cristo a Jesús, que tiene que ver con Hijo de Dios, que tiene que ver con Mesías prometido de Israel. Son todas las mismas cosas hablando de una misma persona. ¿Entendéis lo que quiero haceros entender? Bien. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, dijo Natanael. Hijo de Dios como Mesías, lo mismo. Mateo 16, ahora sí, el texto que he leído antes sin querer, dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuál fue la revelación que tuvo Pedro? Una revelación que dio dos títulos increíbles, excelsos, por revelación el Padre al discípulo Pedro, delante de Jesús en esa noche. ¿Tú eres qué? El Cristo, ¿y qué más? El Hijo del Dios viviente, porque el concepto Mesías e Hijo de Dios van ligados de la misma manera que Hijo de Dios y Rey van ligados. Hijo de Dios como un título mesiánico, Iglesia del Señor. Mateo 26, 63, mas Jesús callaba entonces el sumo sacerdote, te conjuro por el Dios viviente, el texto que hemos leído antes que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pedro y un sumo sacerdote. Pero ahora en Juan capítulo 11, verso 27 dice, le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Marta, hermana de Lázaro, relacionó a Cristo con el Hijo de Dios. Juan capítulo 20, verso 31 dice, pero estas han escrito, hablando de las palabras, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan dice y relaciona el concepto Mesías con Hijo de Dios. Pero no solo esto, sino que en Lucas capítulo 4, verso 41 dice, también salían demonios. De muchos salían demonios dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero él los reprendió y no les dejaba hablar porque sabían que era el Cristo. Hasta los demonios conocían que la mesianidad del verbo de vida de este Jesús el Nazareno iba ligada intrínsecamente con su reinado y con su título mesiánico, Hijo de Dios. Una de las pruebas evidentes de lo que estamos hablando respecto a Hijo de Dios, que se tiene que entender como no algo biológico, sino como un título dado por Dios, un título mesiánico dado por Dios a Jesucristo, es la progresión y elevación de este mismo nombre a lo largo de las Escrituras. Este título tomó mayor magnificencia en un momento determinado. Sabemos que Jesús ya tenía este título cuando nació. Nacerá y será llamado Hijo de Dios. Ya era Hijo de Dios. Pero miren lo que dice Romanos capítulo 1, verso 3, verso 4. Dice, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, dice, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Pero no era Hijo de Dios ya. ¿Cómo que es declarado con poder por el Espíritu de Santidad, Hijo de Dios después de resucitar? ¿Cómo entendemos esto? ¿No era Hijo de Dios antes? ¿Que es Hijo de Dios después de resucitar? No, sino que como Hijo de Dios es un título, después de vencer y sentarse a la diestra del Padre en la majestad de las alturas, el título de Hijo de Dios, que ya era excelso y maravilloso, se hizo aún más grande cuando resucitó y el Padre le otorgó ese título. Un título que va ascendiendo de rango según la labor ministerial de este que lo ostenta. Esto ya lo aprendimos en otra ocasión, si os acordáis, cuando hablemos del Señor o cuando hablemos de Mesías, que era un título que tomaba otra dimensión después de cumplir lo prometido y lo establecido por Dios. ¿Os acordáis?
hace bastante tiempo, en Hechos, lo recuerdo el texto, Hechos capítulo 2, verso 36, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, tiempo presente ahora, después de morir y resucitar, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ya era Señor y ya era Cristo, pero elevó ese título a un nivel más excelso. Lo mismo con Hijo de Dios. En un sentido biológico, uno no es más hijo porque hace cosas. Yo con mi Alba o con mi Mari, si hace cosas, no es más hija mía que si no las hace. Porque no se trata de un sentido biológico, es mi hija. Lo haga todo lo que yo le mande o no me haga nada, es mi hija igual. Pero esto no se trata de algo biológico, sino que se trata de un título otorgado por el Padre, el cual va subiendo escalafón conforme a la obediencia de este Hijo. Dicho todo esto, podemos llegar a afirmar que Hijo de Dios tiene que ver con un título mesiánico que el llegado a Jesús tomó una dimensión nunca vista, que llegó a su cenit en la resurrección. Hasta aquí más o menos, un poquito, aunque sea, ¿me seguís? Amén, por el fondo, por allí. Gloria a Dios. Sé que es complicado, para mí es complicado de explicar y de entender también. Pero de la misma forma, ya vamos terminando, no vamos a tardar mucho más. De la misma forma que aprendemos que los demás títulos y Hijo de Dios no es algo exclusivo de la persona del Hijo. De la misma manera que aprendimos en otra ocasión que el concepto Mesías no es algo que solo fuera exclusivo del Señor Jesús, el ser Hijo de Dios tampoco es exclusivo de Jesús. Vamos a las Escrituras a ver quién es Hijo de Dios. Lucas 3:38 dice: Hijo de nos, hablando de una genealogía. Lucas 3:38 encontramos una genealogía y dice: Hijo de nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Por tanto, Adán se entiende que es hijo de Dios. Adán con el título de hijo de Dios. En Job capítulo 1, verso 6 dice: un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. ¿Quién fueron los que se presentaron delante del Dios omnipotente allá en el cielo? ¿Hombres? No, sino ángeles. Y a los ángeles en este texto de Job se les denomina y se les da el título de hijos de Dios. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 12-14 dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo firmaré para siempre el trono de su reino, y yo seré a él por padre y él me será a mí por hijo. En esta ocasión, ¿a quién se le concede el título de hijo de Dios? A Salomón, hijo de David. No solo a Adán, no solo a ángeles, también a Salomón. En Oseas capítulo 11, verso 1 dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Por tanto, aquí está haciendo una clara alusión, no solo cuando a Israel lo sacó de Egipto, sino que también es una profecía de cuando Jesús fue llamado de Egipto, refugiándose para que no muriera, y llama para que vinieran a hacer el censo. Es una profecía de doble cumplimiento. Pues cuando dice de Israel llamé a mi hijo, se está refiriendo a que Israel como nación global tiene el título de hijo de Dios. En Éxodo 4:22 leemos lo mismo: y dirás a Faraón, el Señor ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. En Juan capítulo 1, verso 12-13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Entre medio del pueblo de Israel, a todos aquellos que creyeron en el Mesías, se les fue concedido un título más elevado que el que tenían antes respecto a lo que significa ser hijo de Dios. Romanos capítulo 9, verso 24 al 26 dice: a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo los judíos, sino también los gentiles. Aleluya, aquí estamos nosotros. Como también os
en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y el lugar donde se les dijo: vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Amén. ¡Qué alegría que a nosotros también nos llamen hijo de Dios! En Gálatas capítulo 3, verso 26 dice también: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Como ya todo toma forma. Qué maravilla poder creer en Cristo y que te sea otorgado un título que nuestro propio Cristo se le otorgó. Por favor. Por tanto, ser hijo de Dios es algo que no solo Dios otorga a uno, sino a muchos. ¿Entendéis esto? Por tanto, ser hijo de Dios es algo que solo de Dios puede venir en primera instancia. No puede dar lo otro que no sea Dios. Yo no puedo hacerme hijo. Alguien no puede rellenar una solicitud, darla al ayuntamiento y ser un hijo de Dios, ya sea gentil, judío o quien fuera. Obtener este título solo es prerrogativa divina. A Dios le pertenece y es Dios quien lo da. Y no es exclusivo de Jesús, como hemos dicho, ya que es un título el cual es concedido a otros muchos. Pero de la misma manera que dijimos en la otra ocasión hablando del Mesías, de que hay muchos Cristos y hay muchos ungidos, todos podrán tener este título de hijo de Dios, pero son simplemente uno más. Sin embargo, Jesús no es un hijo de Dios, es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo, ¿cómo? Otra vez, alto. Unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Unigénito en griego es monogénesis, que viene a significar, para no liaros, uno, o sea, mono viene a significar único, gen en su especie. Unigénito significa que no hay otro como él. Por tanto, cuando Dios inspira al autor y escribe en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito, este título de hijo que lo tienen más personas, en Cristo es otra dimensión completamente diferente. ¿Por qué no es un hijo cualquiera? Es el unigénito, único en su especie, el único el cual Dios puede depositar su nombre y salvar a la humanidad por medio del sacrificio en una cruz del Calvario. Por tanto, aunque haya muchos títulos respecto a Hijo de Dios, a ángeles, a hombres, a reyes, etcétera, etcétera, nosotros, el pueblo de Israel, hijos de Dios, solo hay un Hijo de Dios que está por encima de todo. Se llama Jesucristo. Amén. Nosotros somos hijos de Dios porque creímos en el Hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios porque creímos en el unigénito Hijo de Dios. Esto es ser hijo, muy por encima porque no tengo capacidad para profundizar en esto. Esto es ser hijo de Dios según las Escrituras. Un título dado por Dios que en Jesús adquiere una dimensión que no se puede ni comprender. Termino como empecé. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. De esta magistral manera Marcos nos introduce a su Evangelio, con este precioso verso 1 que nos ha llevado a predicar en dos reuniones. Pido disculpas, procuraré ser más breve, intentar amoldarme más a lo que es predicar expositivamente. Intentaré aprender porque es algo que necesitamos y a no detenerme tanto. Pero de esta forma magistral, Marcos el evangelista nos introduce en el Evangelio.
Y es como si nos dijera, el principio del origen del ministerio que nació en el corazón del Padre y se manifestó en este mundo en momento indicado respecto a la sagrada noticia del Evangelio por medio de Jesús, el cual es el Salvador, el Mesías prometido, el Rey que vendrá, el cual es el unigénito Hijo de Dios. Amén. Creo, hermanos, que Marcos ha conseguido su propósito, al menos con nosotros. El dejarnos con la primera frase de su Evangelio, prendados, enganchados, deseando saber más de su contenido. ¿O he sido yo solo el que ha quedado maravillado? Yo me he quedado maravillado con este primer verso, el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. De eso trata la historia, no del Evangelio, sino del mundo, de un crucificado que vino a perdonar pecados. Inclina tu cabeza con respeto al Señor.